Hola amigos, bienvenidos al canal Lecturas de Poder. Hoy continuamos con las charlas de Carlos Macialajovic. Armonizar los tres centros. Marcos Paz, 10 de diciembre de 1989. Hoy día podemos hablar sobre armonizar las tres C: cabeza, corazón y cuerpo. Si uno puede armonizar los tres, entonces se trata de un hombre en el sentido de hombre sin comillas, porque las tres inteligencias, los tres cerebros, se ponen en una relación armónica y se alinean, cooperan, formando, según la ley de tres, un triángulo. Pocas veces formo en mí un triángulo. Siempre estoy en el dualismo. Este sí, este no. Son antagónicos, o a veces compinches. A veces uno esclaviza al otro, por asociaciones o deseos del cuerpo, etc. Pero raramente están en conjunción y se unen en un punto, como hemos dicho, de la ley. Naturalmente, también están presentes en la vieja analogía que trae Gurdjieff. Figura en las Upanishads, entre los chinos, sufis y muchas otras tradiciones. Del coche, el cochero y el caballo. No podemos decir que tenemos un amo con suficiente control de sí mismo, con una voluntad consciente y un yo permanente. El cochero todavía no es el amo. Los deseos cambian a cada rato. Los estados de ánimo y los pensamientos cambian. Ni siquiera sé cuándo estoy realmente pensando o cuándo estoy sintiendo, porque tomo la reacción como acción. El problema principal es el lenguaje entre los centros, en especial con los caballos. Gurdjieff dice en perspectivas y en fragmentos, más o menos: el caballo es lo más difícil. Todos tenemos una mente, digamos, preparada, escuela primaria, secundaria, tal vez algunos universitarios, y después pueden haber aprendido muchas cosas, a pesar de que hay muy pocos realmente instruidos en el trabajo. El trabajo es la gran atracción para los semi-educados. Eso produce una gran inflación. Saben un poquito y ya. Los especialistas, entre comillas, se mandan la parte para armar su carrera, su cosa normalmente. Pero hay excepciones. Como es natural, no todos lo hacen. Los semieducados son un problema en el trabajo. Por eso es importante que uno siga el principio del señor Gurdjieff, de saber hacer una cosa bien. No importa si es hacer café, cocinar un huevo pasado por agua o limpiar el piso. Saber hacerlo bien es lo importante. No un conocimiento literario, artístico, etc. El problema con las emociones es que no han sido preparadas ni instruidas. Más bien, debido a la educación, han sido en gran parte reprimidas por influencias de la iglesia, del ambiente social, de los profesores y todo eso. No hay un cultivo realmente de la emoción, ni un autocultivo. Mis emociones están, en cierto sentido, no muy domesticadas. Eso me perturba, porque me arrojan a un pozo y no me permiten tener un equilibrio. Se precipitan al mundo de las sensaciones, se convierten, como hemos dicho, en sensaciones deformadas, no muy puras. Solamente en ciertas ocasiones o momentos especiales me vienen emociones más altas, acausales,
como la verdadera alegría, no el placer, que constituyen prácticamente los apogeos de mi vida. Después uno olvida esos momentos de gran emoción positiva, pero no debería olvidarlos, debería mantenerlos vivos en la memoria emocional. Si veo mi memoria emocional, en gran medida, está colmada de cosas negativas. Esas cosas, curiosamente, se mantienen vivas, como un resentimiento que sostiene por mucho tiempo, un descontento, un plan de venganza que aún no he podido alcanzar por consideración o por miedo. Los caballos son el gran problema. El cochero no conoce su lenguaje y tiene las riendas a su diestra y maneja con ciertas sílabas, golpeando con la vara, o los maltrata como hacían antiguamente los cerveceros y lecheros. ¿Cómo es eso del látigo? Algunos caballos necesitan el látigo, otros ya se refinan reaccionando cuando oyen el látigo en el aire. Y algunos solamente necesitan ver la sombra del látigo. El cochero dice ¡hi-hoj! De izquierda a derecha. Pero eso es prácticamente todo. La cuestión sería entonces, ¿tenemos este cochero en nosotros? Ese puede ser un cochero a la Argentina, entre comillas, que ha leído muchas cosas, especialmente revistas, toda una literatura. Lo primero que me asombró de la Argentina fue cuando hablé con el hombre de un kiosco, que sabía muchas cosas que había leído. En otros países latinoamericanos, el que está en un kiosco no sabe nada. Entonces, quizás han leído y leído, pero no han sido capaces de descubrir este otro lenguaje de la emoción, y eso exige una sutileza especial. Por ejemplo, en la pintura china, hasta se pueden hacer ciertas cosas con un pincel de un solo pelo, pero no puede hacerlo solamente con la cabeza o la mano. Requiere de una emoción también, algo muy fino. Un pianista, un violinista, cuando quiere expresar algo necesita de algo más refinado. Hoy día el cultivo de la emoción no es muy grande. Las películas de violencia, la televisión y todo apuntan a algo todavía más grosero. En la sociedad hay una cierta hipocresía. ¿Cómo te va? Muy bien, te quiero tanto. ¿Y después? Pero uno se da cuenta si no son sinceros. La mente unida a la emoción podría realizar algo maravilloso. Y fíjense, tal vez estoy por jubilarme en la vida, estoy por jubilarme en el trabajo, quizás voy a morir pronto, y esto aún no se ha realizado en mí. Como dijo un maestro hindú, cuando el conocimiento se vuelve profundo, toma como compañero al corazón. Hasta puede suceder sin quererlo. Es como una cosa que se forma. Como nuestro conocimiento no se vuelve muy profundo, entonces no toma ese compañero. Hay una enorme diferencia entre lo que Gurdjieff llama cuando pienso que siento y cuando yo pienso y siento. Fíjense bien la diferencia, que pienso y siento. Cuando los dos se unen, se pasa el umbral, entonces el cuerpo se acopla, el centro motor, instintivo, se abren. Conocemos toda la gama de los efectos negativos sobre el organismo que llamamos efectos psicosomáticos,
que no es en realidad la unión o una unión de la psique y soma. Con esta palabra ya se entiende que se trata de perturbaciones en el organismo producidas por emociones que tienen su origen en un pensamiento. Ese es otro punto clave. Los tres tienen una conexión en el sentido negativo, de la cual me doy cuenta suficientemente. Si aparece un pensamiento negativo, busca de inmediato instalarse una emoción negativa. Al principio puede ser una pequeña identificación. Alguien me dice una palabra que no me gusta. No tiene derecho a hablarme así. Entonces algo empieza a moverse en mí. Cuando la emoción llega hasta lo corporal, ya se formó una cosa total. Ya soy negativo, a pesar de que al principio era solo un pensamiento pasajero. En ese sentido, la mente es importantísima. Todo cambio importante en el mundo comienza normalmente con un pensamiento nuevo y distinto. Pensamiento aristotélico, pensamiento medieval, pensamiento de una nueva ciencia, y hasta las ideas de un Hitler que llegan al máximo de la destrucción y del genocidio. El pensamiento tiene una enorme fuerza, y repitiendo una idea, una forma de pensar, se legitima, se garantiza. Todo el mundo piensa así. Así uno debe pensar. Es por eso que todos nosotros no podemos en la práctica pensar fuera de esas líneas que se han mecanizado a lo largo de la historia. Al principio hay una idea, supongamos la lógica. Entonces todo el mundo se empieza a volcar a la lógica. Después vienen los filósofos, que establecen sus axiomas, con variantes religiosas, artísticas, utilitarias, militaristas, etc. Pero siempre dentro de ese pensamiento. Es muy difícil para el individuo sustraerse realmente de esta manera de pensar de moda, entre comillas. Siempre toma en cuenta lo que piensan los otros, la opinión pública y todo. En gran parte es solamente consideración interna, que en realidad es una enfermedad, pero tan normal que ya estamos acostumbrados. Por eso toma tan poco vuelo la idea que hemos tenido de lo psicoanalógico, de llegar al pensamiento analógico. Antiguamente ha existido, solo que no se llamaba así porque tenía otros nombres. En realidad se trata de la relación entre las cosas y que todo está conectado con todo. La lógica separa. Esto es esto, eso es eso, como un entomólogo que clasifica los bichos y los pone en cajitas. Así trabaja la mente, separando. Y veo todo como en la televisión. Todo se reduce a puntos y rayas y eso da la ilusión de que se integra en una imagen. Esto es muy importante. Ahí mi mente se queda en lo muy ordinario, en lo formatorio, en lo lógico, en lo discursivo y dualista, perdiendo completamente la posibilidad de pensar desde la ley de tres, por ejemplo. No se puede convencer a nadie. Hable a su mamá, a su suegra sobre la ley de tres. Vamos ya, dejemos esto de lo malo y lo bueno, no se puede. Y en la iglesia ha entrado también. Hasta las más altas jerarquías piensan igual que el hombre de la calle. Más pomposamente quizás, pero no hay diferencia de calidad, porque no hay diferencia de nivel de ser. En la tradición judía esotérica hay una idea muy importante. No sé hasta qué punto ha sido verificada. De todos modos, parece ser que forma parte de uno de los escritos de la Torá. Adán
el prototipo del primer hombre, no habría sido expulsado del paraíso si hubiera probado también el fruto del árbol de la vida. Al comer la manzana o el fruto del árbol del conocimiento vino la discriminación. Ese paso enorme que se repite en nosotros todo el tiempo entre el paraíso de la totalidad, en la cual vive aún el bebé, y la separación del yo y el otro. Cuando aparece la idea del yo, quiere cubrirse, esconderse. No es la idea literal de la hoja de higuera sobre el sexo. Si hubiera comido de los dos árboles, tal vez el paraíso se hubiera mantenido. El árbol de la vida está conectado a nosotros con todo lo que vive en mí, con mi ser y todo. Si pudiéramos mantener algo vivo en nosotros como la integridad del bebé, no solamente adquiriendo el conocimiento, eso es esto, o es aquello, eso es un juguete, y así creciendo hasta el kindergarten o la primaria, entonces tal vez se podría mantener un Edén. El Edén, el paraíso, es un mandala circular, con un cuadrado inscripto representado en la tradición judía por 4 ríos, que son también los 4 puntos cardinales. Es interesante que la unidad esté dada por el árbol de la vida y no por el árbol del conocimiento. Y así nuestra mente necesita de los otros centros para realmente completarse, reencontrar ese estado íntegro, la totalidad, otra vez. Ahora se habla de lo holístico en todas partes, en las revistas como Uno Mismo, pero se quedan solamente en el nombre, en la etiqueta. No saben que eso está conectado con un trabajo muy lento, muy serio y muy difícil. Regresando al cuerpo, sabemos que es el depositario de las emociones y del pensamiento. Lo que aparece en el cuerpo se hace psicosomático. Es en realidad la densificación de un pensamiento. El cuerpo nos es dado con la vida, con sus posibilidades y sus, digamos, impedimentos o cargas kármicas. Hasta el final, uno nunca sabe qué va a pasar con él, aunque imaginamos que va a funcionar siempre. Yo hice lo mismo, pero después fallaron ciertas cosas. Por ello hay que tratar de tener una relación positiva con el cuerpo. Está el viejo concepto mens sana in corpore sano, pero eso es muy materialista, ya que un cuerpo sano no necesariamente es el de un atleta, sino que lo importante es establecer una relación visceral con el cuerpo que tengo. Ver cómo el cuerpo, el centro motor, instintivo, puede comenzar a ser más idiorrítmico, propio, y no siempre el pobre que aguanta los golpes de mi pensamiento o emoción negativos. Cada emoción negativa se manifiesta inevitablemente en el organismo, en el cuerpo. Están pegados. Mi mente y mi emoción deberían tener una relación casi matemática. Están pegados. Un pensamiento negativo se identifica de inmediato con una emoción desagradable y da lugar a una manifestación psicosomática. Esta relación tiene que ser más armónica, como en un triángulo rectángulo donde la emoción ocupa el número 3, que es el número del cielo. La emoción puede conectarse realmente con el cielo, con lo más alto. La mente puede pensar, pero no es una conexión real. Es una especulación, como en la ciencia ficción. Ya estoy en otro planeta, en otra galaxia, en un tiempo que no es tiempo. La conexión real, no obstante, es a través de la emoción. Y es por eso que el hombre desde la antigüedad ha introducido rituales, mantras y oraciones
para llegar a ese número 3, la emoción más allá de las palabras. El número 4, que representa la Tierra, es un ángulo recto, que ha sido considerado siempre como sagrado. Para nosotros es una pavada, que cada albañil puede hacer, como un truco. En cambio, para los egipcios era algo increíble. Ellos tenían un rito muy solemne para construir lo que luego se llamó el triángulo pitagórico. Una cadena de personas llevaba una soga, con nudos correspondientes al 3 y al 4, y al colocarla en ángulo recto se obtenía la diagonal de 5, que es el número del hombre. El 5 corresponde al organismo, al cuerpo, al sexo, en todas las tradiciones, incluyendo la astrología. Si se traza un pentágono, tanto hacia adentro como hacia afuera se pueden extender otros pentágonos. Esa es la cualidad autogenerativa del número 5. Entonces, tenemos ese triángulo rectángulo constituido por el 3, 4 y 5. Parece una abstracción, pero como todo en la vida, en última instancia proviene de las matemáticas, en número, peso y mesura, como dice el Eclesiastés. Puede haber aquí una armonía, una emoción que nos puede elevar. La mente provee la base para reconocer el mundo, y la diagonal es en realidad lo irracional, la hipotenusa que conecta los dos mundos. De esta forma se podría producir un acorde. Cuando los tres centros se conectan realmente, se produce un acuerdo. Para los que estudian los armónicos, es un acorde 3, 4, 5, al cual se aplica el teorema así llamado de Pitágoras, aunque era muy anterior a él. Este es un acorde muy importante, el más bello de la música clásica occidental, el acorde de cuarta y sexta, donde la tercera arriba confiere un brillo especial. El acorde perfecto, aquí hay una nota del editor, que es el estado fundamental del acorde de quinta. El do, mi, sol es otra cosa, un acorde andrógino en realidad, porque ahí se da la unión de una tercera menor y una tercera mayor, representando respectivamente lo femenino y lo masculino. Se llama el acorde perfecto. Hombre y mujer, lo femenino y lo masculino, lo eterno femenino, así como lo eterno masculino, es lo importante. No la representación, digamos, contemporánea o del siglo pasado, sino que eternamente existe este elemento de Shiva y Shakti, hombre y mujer, al que corresponden tantas otras figuras mitológicas. Lo femenino tiene la posibilidad de conectarse más con el corazón, y todas las enseñanzas antiguas hablan de esto en forma unánime. Nosotros hemos hipertrofiado la idea de la mente, incluyendo el desarrollo de las computadoras, la cibernética y tecnología de avanzada. Física, química y la astronomía son ciencias casi esotéricas que se sustentan en complejas fórmulas intelectuales. ¿Y dónde se quedó el corazón? La ciencia se ha alejado mucho y un día eso va a producir algún desastre, porque la mente en sí carece de conciencia moral. La conciencia moral objetiva está en la parte más elevada de la emoción, conectada con el corazón. La mente,
como se ve en la guerra, en las revoluciones y en el tráfico de armas, incluso nucleares, es la parte inescrupulosa. Cada científico o fabricante que trabaja para esos medios de destrucción tiene su tope y se lava las manos, contribuyendo con toda tranquilidad a esos horrores. Y si tuviese contacto realmente con su corazón, no lo podría hacer, porque tendría escrúpulos. No le funcionarían los topes. En menor escala, eso no sucede también a cada uno. La mente mantiene los topes en funcionamiento. Y si con el tiempo no los desactivamos o destruimos, no llegaremos a ver las contradicciones que están en nosotros, aunque no las vemos. ¿Cuál es el problema en nuestro trabajo? Como los mismos instructores tampoco se han movido en aguas profundas, todo es un poco más o menos. Muy raras veces aparece algo que va más profundamente y toca realmente el corazón. Y allí está el verdadero cambio. En el caballo está el verdadero cambio. De allí la analogía con el corazón. Pero se trata del corazón que está del lado derecho, el corazón espiritual. La mente de inmediato va a saltar. Pero si ahí no hay nada, no hay órgano. Porque nosotros, como dice en fragmentos, no tomamos en cuenta las características cósmicas de las sustancias. Cuando se habla de un cuerpo fino, ¿qué cosa es? No lo puedo ver ni tocar, cosa así. Pero es sabido que en este mismo momento hay muchas vibraciones que nos traspasan sin problema, electromagnéticas, de radio y televisión, etc. No nos damos cuenta, pero si ponemos un receptor o un cierto amplificador, recibimos sonido, imágenes, lo que sea. Las vibraciones están, pero no las recibo de modo directo porque carezco de la sensitividad necesaria. Eso también sucede con ese órgano que existe, o puede llamarse como una parte etérea, y los antiguos han hablado de esto largamente. En Belcebú, Gurdjieff habla del heteroclino, la sustancia primordial del universo, de la cual surgen todas las cosas. Desgraciadamente, en algunas ediciones se lee eternoclino, un error muy grave que deforma todo el sentido del término. Es difícil, pero nuestra mente debería admitir por la tradición y otras fuentes que existe algo como una parte no visible, etérea, que puede formarse naturalmente. Eso exige un trabajo, una preparación, un cultivo. Si la mente está demasiado ocupada con la política, con cosas materiales y sociológicas, entonces hay muy poco desarrollo en esta dirección más fina. Y cada uno puede preguntarse, y tal vez admitir con mucho sufrimiento, que una gran parte de mi mente está ocupada con cosas que no son realmente importantes para mí, para mi desarrollo. Uno se justifica, bueno, tengo mucho que hacer, mis negocios, mis cosas, pero no hay una excusa posible porque he recibido un cuerpo, este maravilloso instrumento de la mente, de los otros centros, y eso me pone en deuda. Tengo una obligación. La obligación es será el de desarrollar esta parte. Y Gurdjieff lo expresa en el tercero de los 5 deberes eserales. Necesitamos la mente, por cierto, ya que la mente es la conexión que nos puede hacer comprender las partes más altas, aunque no las pueda sentir. La mente puede hablar del hidrógeno 12 con facilidad, pero no lo puede sentir ni realizar. Necesitamos ambas partes y también el cuerpo.
Por eso, las 3C son en realidad nuestra gran esperanza. Pero una esperanza que tiene que ser consciente, no una esperanza cualquiera. Una esperanza consciente, que da fuerza, que se puede armonizar o coordinar. La armonía significa combinar de cierta manera, como en la música, ciertos colores, formas, cosas o tonos de acuerdo a cierto gusto o patrón. De esa forma el hombre puede ser más completo y llegar realmente a algo para lo cual está destinado. Si esas partes no están cultivadas, inexorablemente, cuando uno se hace viejo, acecha el peligro de la muerte por tercios. Y esas partes que no se han cultivado van a morir primero. Llegar a la muerte es prepararse para el nuevo nacimiento. Podemos decir, en realidad no voy a morir, sino que voy a ir al nuevo nacimiento, con otra perspectiva, porque para nosotros es inevitable el nuevo nacimiento. Tal vez, según las enseñanzas orientales, hay excepciones. Ya no tienen que regresar porque van a convertirse en un bodhisattva, esencia del Buda. Pero como ustedes se han conectado conmigo, se han condenado, risas en los oyentes, también a participar en ciertas limitaciones kármicas. Y Dafne también. Así que tenemos que regresar todos. Si nos vamos a encontrar de nuevo, es otra cuestión. Por eso es importante que estas 3 partes constituyan una unidad, para no quedarnos en lo unilateral. Finaliza aquí la charla Armonizar los 3 centros. Marcos Paz, 10 de diciembre de 1989. Gracias por escuchar.